Como ustedes digan, yo estoy a disposición. Sí, a las 18:30 tienen un examen los chicos. Sí. Comenzamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al doctor Armi por la conferencia, la quinta conferencia de este año. Este ciclo pertenece al Centro de Estudios Clásicos, como ya saben. Y bueno, agradecemos al doctor, a la rectora, a la secretaria académica de salud y a todos ustedes por haber estado acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Mi agradecimiento es para todos ustedes. Ustedes saben, y siempre lo digo cada vez que doy una conferencia aquí, que la UCAMI es como mi segunda casa. Lo digo y lo digo de veras. No es un cumplido. Entonces, que me hayan invitado para mí también es un gran honor y estar otra vez con mis alumnos, a quienes recién conozco personalmente a muchos de ellos. A otros los conozco del año pasado, pero bueno, y a otros los conozco de toda la vida, como a Nicolás y a Andrés, que ya no es alumno. Bueno, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Se habla de conferencia, pero en realidad lo que yo voy a hacer es la presentación de un libro que escribimos conjuntamente con la doctora Marcela Coria de la Universidad Nacional de Rosario. La historia de este libro es la siguiente. En el año 2008, en ocasión de haber ido al Congreso Internacional de Helenismo y Cristianismo en San Miguel, Buenos Aires, nos encontramos con el profesor, con el gran editor de la editorial Ciudad Nueva, el padre Marcelo Merino Rodríguez. Y él me propuso la traducción del Contra Hermógenes de Tertuliano, que no había una versión en castellano hasta ese momento. Bueno, yo con la audacia de los principiantes dije que sí. Y una vez que me comprometí, me arrepentí profundamente, porque me di cuenta que no estaba en condiciones de hacer semejante traducción. Bueno, conseguí todo lo que había que conseguir, las ediciones críticas, todo lo que existía del Contra Hermógenes lo conseguí. Pero no me sentía capacitado para hacer la traducción. Sí me sentía capacitado para hacer todo lo que fuera el marco histórico, teológico y filosófico de la cuestión. Entonces recurrí a esta colega, Marcela Coria, de Rosario, que es una verdadera eminencia en lenguas clásicas, tanto en griego como en latín. Ella me dijo que sí. Bueno, pasaron algunos años, se interrumpió, pero ella siguió con el trabajo, yo seguí con el trabajo de las notas, y nos repartimos la tarea de la siguiente manera. Ella se encargaba de la traducción completa del libro de Tertuliano Contra Hermógenes, y yo me encargaba del estudio preliminar y de las notas críticas a la traducción. Las notas críticas a la traducción comprenden no solamente algunos aspectos lingüísticos que tienen su determinado campo semántico en el siglo de Tertuliano, que es el siglo III, sino también todo lo que es el contexto teológico y filosófico de la época de Tertuliano. La cuestión es que fue un trabajo que se pudo amalgamar perfectamente y quedaron 716 notas críticas, de las cuales 125 pertenecen al estudio preliminar, que es lo que yo voy a presentar hoy, para dar una idea de la atmósfera del libro, y 592 notas al texto de la traducción, con notas teológicas y filosóficas. Bueno, no logramos publicarlo por Ciudad Nueva porque el padre Marcelo Merino ya no estaba en la dirección de la colección, y entonces él mismo me dijo que buscara otros caminos. Me sugirió, me dijo, es un muy buen trabajo, me dijo, pero te recomiendo que busques otros caminos. Y entonces Marcela tenía contacto con la editorial Losada de Buenos Aires e inmediatamente nos dijeron que sí. Así que en un año, porque lo presentamos en 2021 y en 2022 salió publicado el Contra Hermógenes, que ya digo, traje un ejemplar para la biblioteca de la UCAM. El estudio preliminar, bueno, tiene mucho de la doctrina de Hermógenes, de Tertuliano, pero yo solamente voy a hacer una síntesis hoy del estudio preliminar, presentando algunos aspectos, no todos, porque nos llevaría toda la tarde, del contrapunto entre Hermógenes y Tertuliano. Así que yo voy a ir leyendo para ganar tiempo, pero ante cualquier duda hacemos
como si fuera una clase luego en el pizarrón. Bien, en cuanto a la fecha del tratado, contra Hermógenes se llama, en latín adversus Hermógenes, fue muy difícil fijarla porque la complejidad de la tarea de ofrecer una datación precisa, no solo de esto, sino de todas las obras de Tertuliano, fue expuesta por la mayoría de los investigadores, quienes aducen como una de las causas principales de esa dificultad el carácter estrictamente teórico de sus escritos, sin referencia alguna al contexto político y social en el que los redactó, que sabemos que es el del Imperio Romano en el siglo III y fundamentalmente en el norte de África, en Cartago, que era una colonia romana. Los grandes estudiosos del cartaginés, como Brown y Bassink, entre otros, han considerado el tema en páginas muy detalladas, también en síntesis muy abigarradas. Entonces, hubo que buscar bastante para tratar de encontrar una datación precisa de esta obra. En el comienzo del Contra Hermógenes se presenta una clave que nos puede orientar hacia una cronología de relativa precisión, basada en la anterioridad o posterioridad de otros de sus escritos. Porque para sacar la fecha de los escritos de Tertuliano hay que compararlos en su contexto literario propio. Y el tratado que aquí nos ocupa se abre en el 1.1, ya se abre con la siguiente declaración: Solemus aereticis compendi gratiae de posteritate prescribere. Es decir, solemos prescribir contra los herejes un resumen de sus doctrinas. Y aparece acá un famoso argumento que, si bien Tertuliano era un abogado muy preparado, el argumento de la praescriptio, de la prescripción, que curiosamente aquí no está tomado del campo jurídico, del campo de la literatura jurídica, y según el cual la herejía es posterior a la verdad. Bueno, en esto hay que aclarar que Tertuliano escribe en una línea de tradición cristiana que sostiene que primero hubo una verdad revelada, una verdad única, y todas las desviaciones que hubo a partir de esa enseñanza de la verdad se consideraron herejías. Esto hoy está desmentido categóricamente. Por ejemplo, ya en la década de 1930, los historiadores y los especialistas en ciencia de la religión, como sobre todo Walter Bauer, demostró que es justo al revés, que el tema de la ortodoxia es una mera construcción institucional. Y la ortodoxia se arroga la posesión de la verdad, por supuesto. Y el tema de la herejía también es una construcción. O sea, son términos anacrónicos y que obedecen a construcciones que se hacen luego de acontecidos los hechos y luego de que la institución consolida una determinada línea autorizada para el testimonio cristiano. Pero si uno se pone a pensar históricamente y hace la reconstrucción, digamos, de manera crítica, se podría decir, y utilizando esos términos que yo no quiero utilizar, el término ortodoxia y herejía, entonces hay que asegurar que primero fue la herejía y después fue la ortodoxia. ¿Por qué? Porque el cristianismo se inició con una enorme variedad de corrientes. No fue una única predicación, un único mensaje del que se fueron desviando los herejes o los malos. No, fue justo al revés. Hubo una enorme variedad de doctrinas, de enseñanzas y demás que convivieron entre sí en los comienzos del cristianismo y que luego, por supuesto, recibieron algunos una proscripción y otros la consolidación como el dogma verdadero o como la doctrina. Bueno, Tertuliano se inscribe en esta línea del dogma, ¿no es cierto?, de que la ortodoxia fue anterior a la herejía. En el comienzo del Contra Hermógenes se presenta entonces esta clave. Pero esto que acabo de decir sobre la praescriptio, según la cual la herejía es posterior a la ortodoxia, sugiere que la obra se escribió después de otra famosa de Tertuliano, que es el de las prescripciones contra todos los herejes. Y ese libro está fechado entre el 198 y el 206.
Es decir, es una obra temprana. Y por otra parte, la ausencia de mención a un tratado perdido de Tertuliano que se llama De Censu Animae Adversus Hermógenes, al que Bazinck, el gran investigador de Tertuliano, ubica entre el año 210 y el 213, sitúa nuestro escrito entre estas dos franjas mencionadas, o sea, entre el 198 y 206 y el 210 y el 213. Quiere decir que si este escrito fue redactado en torno a los años 205 o 206, esto ocurrió durante el periodo en que Tertuliano todavía era católico. ¿Por qué digo esto? Porque, como saben, Tertuliano fue borrado de la patrología católica porque murió dentro de una secta que también circuló en el siglo III, la secta montanista, los montanistas. Un tal Montano que apareció en las regiones de Frigia anunciando la inminencia del fin del mundo y que era acompañado por dos mujeres que se decían profetisas y que tenían el don de la profecía y que anunciaban que el fin del mundo se venía ya mismo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Los primeros rasgos de montanismo en Tertuliano aparecen recién a partir de los años 207 o 208, quiere decir que esta obra se escribió antes. ¿Y dónde aparecen? En la tercera edición de los libros, primero a tercero, del Contramarción. Porque Tertuliano escribió 5 libros contra Marción. Y para el año 207, 208, ya había 3 ediciones del Contramarción. Por ejemplo, allí aparecen referencias frecuentes a los oráculos de Montano, como ciertas menciones a los carismas proféticos que gozaban no solamente las mujeres que lo acompañaban a él, sino mujeres de la comunidad, muy probablemente las profetisas Maximilia y Priscila, que eran las dos que lo secundaban a Montano. Bueno, hay estudios sobre el montanismo muy avanzados de los franceses, como por ejemplo de Delabriol, que abrieron camino a otras investigaciones. Y luego también Tertuliano, en otras obras como De Resurrectione, de la fuga en la persecución y sobre el pudor, también tiene menciones al montanismo. Quiere decir que esas obras fueron escritas después del 207, 208. Otra pista que encontramos y que aleja el tratado contra Hermógenes de Tertuliano del primero que mencioné, del de la prescripción contra todos los herejes, es la aparición de un término, el término en latín sermo, de sermón, ¿no? Sermo en vez de verbum, para designar al verbo, o sea, para designar al Hijo de Dios. Al igual que en sus obras contra Marción y Praxias. Quiere decir que antes Tertuliano usaba verbum y luego usa sermo. Y esto se ve también luego en Marción y Praxias. Ciertos razonamientos de su polémica contra Hermógenes reaparecen, por ejemplo, en el primer libro de Contramarción, capítulos 3 al 7, lo que acerca más al presente tratado, este tratado, a los 3 primeros libros del Contramarción, como dije, cuya tercera edición se fija entre los años 207 y 208, que a la fecha sobre la prescripción contra todos los herejes. Repasando en limpio. El método de investigación nos llevó a fijar esta fecha de tal modo que dijimos, bueno, este libro se escribió entre el de Prescriptionibus Adversus Omnes Hereses y el Adversus Marcionem, pero está más cerca de este último que del primero, o sea, no quedó en el medio, sino que por esas alusiones que hay a ciertas doctrinas y demás, y al uso del término sermo en vez de verbum, está más cerca de cuando escribió contra Marción que cuando escribió contra todas las otras herejías. Bueno, como señala Chapot es el que estableció el texto latino, el texto base, digamos, que viene del fruto de muchos manuscritos, porque
toda la obra de Tertuliano se conservó en 5 colecciones de manuscritos, pero solamente una contiene el Contra Hermógenes, lo que lo hacía más raro todavía. Y más raro nos parecía que, habiendo ya muchas traducciones al español, no tuviéramos una traducción del Contra Hermógenes. Entonces eso nos animó muchísimo, aparte de la encomendación que nos había hecho el padre Merino Rodríguez. Bien, Chapot señala que la referencia aislada a la condenación del matrimonio que encontramos en el capítulo 5, verso 1 de Hermógenes, allí Tertuliano denuncia, tiene una clara mención contra el matrimonio y utiliza la expresión latina nubentium contagio foetens, es decir, el hedor pestilencial que transmite la gente que contrae matrimonio. Es una cosa gravísima contra el matrimonio. Entonces, se ha creído y se ha llevado a una conclusión equivocada de que esta obra había que ubicarla en el periodo montanista, porque el montanismo también tiene una predicación ascética contra el matrimonio y demás. Pero en realidad no, porque lo que Tertuliano está criticando no es el matrimonio en sí mismo, sino el volverse a casar. Ese es el problema, el recasamiento. Porque él acusa a Hermógenes de casarse asiduamente. Entonces, entre los ataques que le hace a Hermógenes, dice, bueno, es un pintor que pinta cosas obscenas. Desposa más mujeres que las que pinta y se casa asiduamente. Es un ataque directamente a la conducta de Hermógenes. Entonces, lo que él está cuestionando es el recasamiento, que está un poco en la línea de las cartas pastorales erróneamente atribuidas a San Pablo, ¿no es cierto? Las famosas cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, que hoy sabemos ya que no las escribió San Pablo, que son cartas post-paulinas o de la escuela paulina que siguió a Pablo, donde cuando se dan las condiciones que había que tener para conducir la iglesia cristiana, una de esas condiciones era, bueno, estaba varón honesto, ser reconocido por la sociedad, no dado al vino, no quiere decir que no podía tomar vino, porque en la misma carta recomendaba tomar vino, Pablo, no dado al vino, o sea, no entregado al vino, y dice marido de una sola mujer, es decir, que no se haya vuelto a casar. Podía estar casado, pero si quedaba viudo no se podía volver a casar si quería conducir la iglesia. O sea, el problema era el recasamiento, no era el matrimonio en sí mismo. En cambio, en el montanismo el problema es el matrimonio. O sea, es una tendencia más encratita, ¿no? Más de esa corriente que condena el matrimonio. Tertuliano defiende el matrimonio único durante su periodo católico en su obra Ad Uxorem, antes incluso de escribir la exhortación, acúsenes a las esposas, ¿no? Antes de escribir incluso la exhortación a la castidad y el libro sobre la monogamia. Y ahí retoma la cuestión y estos sí son de inspiración montanista. Entonces ahí sí ya condena. Pero antes de escribir esto, que son la exhortación a la castidad y sobre la monogamia, al escribir a las mujeres, allí defiende el matrimonio único. Lo que nunca defendió fue el volverse a casar. Bien, esto entonces, fíjense en todo lo que hay que hacer para fijar la fecha de un libro, ¿no? Es un poco el camino de la investigación. Ahora, el segundo punto es presentar a Hermógenes y su doctrina. ¿Quién fue este Hermógenes? Su doctrina es muy grande, pero yo simplemente voy a sintetizar hoy. Aparte de algunos rasgos personales de este autor, voy a hablar de algunos puntos que le ataca a Tertuliano, fundamentalmente la psicología y la cosmogonía, nada más. Y con ello vamos a ver la tradición filosófica que hay detrás de Hermógenes para sostener las cosas que sostiene. Bien, son escasas en la literatura patrística las referencias a este personaje. La mayoría de ellas procede de los escritos de Tertuliano, que, como ya dije, había escrito 2 libros contra este hombre. Uno se perdió, el de Censu Animae, pero que se pudo recuperar en base a algunas afirmaciones que aparecen en un tratado de Tertuliano posterior, que toma mucho de ese, que se llama el De Anima, o sea, Tratado sobre el Alma. Entonces ahí
pero Tertuliano en el De que en su ánima lo ataca a Hermógenes y después este segundo contra Hermógenes, que es el único que se nos conservó, como ya digo, en una única colección de manuscritos. Bien, lo considera a la altura de otros herejes famosos, como Marción, Apeles, Apeles era un marcionita, un seguidor de Marción, y Valentín, que es conocido por todos, ¿no es cierto?, como el gran maestro gnóstico. Lo presenta como pintor y describe su persona y su oficio como si lo hubiese conocido en persona, porque cuando comienza el libro dice ad odierdum homo in saeculo, quiere decir, él está hasta hoy en el mundo, o sea que vive todavía, o sea que se ve que estaba consciente de la existencia contemporánea de Hermógenes. Pingit illicite, pinta cosas prohibidas. Y luego en el de Monogamia 16.1, no en este libro, sino en el de Monogamia, dice Hermógenen aliquen plures soliton mulieres ducere quam pingere. O sea, este Hermógenes acostumbrado a desposar más mujeres de las que pinta. Parece que este autor provenía de Oriente y trabajaba como pintor en Cartago en tiempos de Tertuliano. Es posible que se haya radicado durante un tiempo en Antioquía, donde fue refutado por el gran Teófilo, que es un autor al que se dedica Andrés para su tesis doctoral. El africano, o sea, Tertuliano, dedica 2 de sus obras, como ya dije, a combatirlo. Bueno, de los núcleos ideológicos principales nos enteramos a partir de algunos pasajes del De Anima, en el que Tertuliano pretende refutar la psicología de Hermógenes. Hermógenes elabora su psicología, o sea, su psicología entiéndase no en términos actuales, ¿no?, sino en términos del alma, de la naturaleza del alma humana, a partir de la exégesis de Génesis 2.7, que como ustedes saben es el relato yavista de la creación del hombre, en Génesis 2.7, que lo leyó del texto griego de la versión de los 70, de la Septuaginta. Y el heresiarca cambia el texto griego del citado versículo traducido por los 70, que es noen soes por neuma soes. Bien, voy a escribir las palabras sobre todo para los alumnos que saben griego, en el pizarrón, para que ustedes vean la diferencia. La versión de los 70 dice noem soes, que quiere decir soplo de vida. Cuando dice que Dios insufló en las narices de Adán, recién hecho del lodo del jardín de Edén, el soplo de vida, el nefesh. Así traducen los traductores griegos en Alejandría. Pero lo que hace Hermógenes es cambiar noem por neuma. Neuma es. Y neuma ya no es soplo, sino que es espíritu. Entonces, este cambio es muy importante porque altera toda la naturaleza antropológica. Porque lo que dice Hermógenes es que el espíritu es algo que no le pertenece al ser humano. Es decir, el espíritu, el neuma, es el espíritu de Dios, que le otorga al hombre la condición de ser impecable, de no pecar. En vez del soplo divino, el noen, que está más arriba, que anima al hombre al momento de su creación. Este espíritu, neuma, que le otorga vida al hombre, le da la vida espiritual, no pertenecería a la esencia humana. Es decir, es como algo que Dios le otorga al hombre y que el hombre lo perdió al momento de la caída. Es una propiedad suplementaria que le viene al alma y que la hace incapaz de pecar. Según esto, la esencia del alma humana no sería el soplo divino, el noé, sino que sería la materia primordial de la que el alma proviene. Entonces, fíjense que acá hay 3 partes. Parece seguir la ortodoxia de Pablo, de 1 Tesalonicenses 5.23, que dice que el ser humano está formado de cuerpo, alma y espíritu, la composición triádica del ser humano. Pero, sin embargo, acá hay una trampa, porque el alma a la que se refiere Hermógenes es un alma material, que viene de la materia.
Y por otro lado, el espíritu es un don muy efímero del ser humano que Dios se lo da y inmediatamente el hombre en la caída lo pierde. Entonces, es como la antropología paulina, pero no es igual, porque la naturaleza del alma es completamente estoica. ¿Quiénes decían que el alma es material? Los estoicos. Los estoicos decían que el cuerpo es material, el alma es material y el neuma es material. Todo es material. La famosa doctrina de la corporeidad universal, ¿no? Todo es corporal en el estoicismo. Entonces, Hermógenes toma esto del estoicismo. Bien. En el De Anima, Tertuliano se refiere a la polémica en los siguientes términos. Dice así Tertuliano: resuelto ya un combate contra Hermógenes, como hemos dicho anteriormente, porque sostenemos que el alma viene del soplo de Dios, como dice Génesis, y no de la materia, protegidos también en tal ocasión por la regla siempre clara de la determinación divina que dice: e inspiró Dios un hálito de vida en el rostro del hombre, y el hombre se convirtió en un alma viviente, sin duda en virtud del hálito de Dios. Entonces dice, no hay que volver a decir más nada sobre esta cuestión. Ya tiene su tratado y su hereje. A partir de aquí entraré en otras cuestiones. Esto dice en el De Anima, y luego dice, siempre emprendiendo contra la psicología hermogeniana, se refiere al soplo, al cambio que hace Hermógenes de soplo por espíritu. Dice así: por lo demás, contra Hermógenes, que sostiene que el alma proviene de la materia, no del soplo de Dios, defendemos que es propiamente soplo. En efecto, contra la veracidad de la Escritura misma, él traduce soplo por espíritu, para que, como quiera que es increíble que el Espíritu de Dios caiga en el pecado y enseguida sea llevado a juicio, se crea que el alma proviene de la materia más bien que del Espíritu de Dios. Por eso también allí nosotros sostenemos que ella es soplo, no espíritu, de acuerdo con la Escritura y la distinción del espíritu respecto del soplo. Ahora, este pasaje de Tertuliano, que está justamente en el De Anima 11.1.2, proviene de Ireneo. Tertuliano depende mucho de Ireneo. Ireneo, en el libro quinto del Adversus Hereses, el capítulo 12, ya había dicho esto. Y después, esto que yo leí es del 11.2 del De Anima de Tertuliano, pero inmediatamente en el versículo siguiente, 11.3, Tertuliano, ¿qué hace? Emplea las mismas citas proféticas del Antiguo Testamento que había empleado Ireneo en Adversus Hereses 5. Quiere decir que tomó esa referencia. ¿Cuáles son estas citas? Isaías 42.5 y 57.16. Entonces, ¿y por qué les preocupaba tanto a Ireneo y a Tertuliano si es soplo, si es espíritu, si el alma es material? Porque lo que se está jugando acá es nada menos que la consubstancialidad del hombre con Dios. Ese es el problema. O sea, no es un problema menor desde el punto de vista de la antropología cristiana. Porque si Dios es espíritu, ese soplo divino, digamos, ese pnoen o flatus en latín, flatus Dei, hace del hombre una imagen de Dios, pero nunca alguien de la misma sustancia de Dios, que sería así si Dios fuera, si en vez de Noé dijera neuma. ¿Entiendes? No. Entonces, el hombre es imagen de Dios, pero no con sustancialidad con Dios. Sí. ¿A qué se refiere con materialidad del alma cuando habla de neuma? Bueno, los estoicos decían que el alma humana es material y el neuma también es material, pero es una materialidad sutil, decía, un tenue soplo, decían los estoicos. O sea, lo que se está viendo acá en Hermógenes es una herencia de los estoicos, sin duda, ¿no? Porque era una materialidad que podía compenetrarse en los otros cuerpos. No hay que olvidar una doctrina que está en el fondo, que es la doctrina de la conmixtión de los cuerpos. Es decir, para los estoicos la materia estaba formada por infinitas partes y esas partes se podían separar de tal manera que dos cuerpos se podían unir formando uno solo. Entonces, el alma era un cuerpo, la materia era otro cuerpo, pero como el alma era material, se podía unir perfectamente por la doctrina esa de la conmixtión con otro cuerpo y formar uno solo sin ningún problema. Esa es una doctrina del estoicismo antiguo y que se mantuvo
hasta el estoicismo romano, incluso. Bien. Entonces, Marción sí pretendía que el hombre era de la misma sustancia que el Creador. ¿Pero por qué? Porque para Marción, el Creador del mundo, el demiurgo, Yahvé, en el Nuevo Testamento, no era el Dios verdadero, era un Dios inferior. El Dios de los judíos era un Dios inferior. Entonces, el hombre sí, el hombre creado por las manos de Dios, según Génesis 2:7, el que lo creó es el demiurgo, no el Dios desconocido, no el Padre de Jesucristo, no el Dios del Nuevo Testamento, sino el Dios del Antiguo, el Dios de los judíos. Quiere decir que para Marción sí, el hombre era consubstancial con el demiurgo, o sea, de naturaleza psíquica, como conocen los que han estudiado el gnosticismo, ¿no es cierto? Si bien aclaramos que Marción no es gnóstico, Marción es precursor de los gnósticos. Entonces, el argumento empleado por Tertuliano contra Hermógenes es el mismo que Tertuliano emplea para combatir a Marción, en el segundo libro de Contra Marción, porque dice, uno es el flatus, el soplo, que anima a los animales, otro es el flatus que anima a los ángeles, y radicalmente otro es el flatus que anima al hombre, porque el hombre es mucho más elevado que los ángeles y que los animales. ¿Por qué? Porque solo el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el flatus soplado por Dios, que animó al hombre, es muy superior al que anima a los ángeles y a los animales. Eso es lo que le dice a Marción Tertuliano, pero usa el mismo argumento contra Hermógenes. En el De Que en su Anima, Tertuliano también parece haber combatido a Hermógenes en la cuestión, o sea, ya no solamente del alma, sino del libre albedrío. Recuerden ustedes que los cristianos tenían dos palabras griegas para lo que comúnmente se llama libertad, y no confundían la libertad con el libre albedrío. Las voy a escribir. Una es la palabra autexousia, que se traduce en latín como libero arbitrio, y otra es la palabra eleuteria, que se traduce en latín como libertas. Entonces ven que no son sinónimos ni en el griego ni en el latín, son sinónimos libre albedrío ni libertad. Tertuliano lo sabe. Por eso Tertuliano dice, ahora bien, esto lo dice en el De Anima 21.6, que está tomado del Tratado Perdido de Que en su Anima. Dice, ahora bien, ya hemos demostrado a Marción y a Hermógenes que la autexusio, allí utiliza la palabra griega sin pasarla al latín, Tertuliano. Voy a explicar por qué. Existe naturalmente en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano nace, primero sale de las manos de Dios, y luego nace con una propiedad innata que es el libre albedrío. Y eso sería la imagen. Lo que pierde es la semejanza, que sería la verdadera libertad. Entonces, el libre albedrío no nos hace libres, porque el libre albedrío nos permite elegir entre el bien y el mal. Y por lo general el hombre elige mal. Pero la libertad no es una elección. La libertad es una propiedad orientada exclusivamente hacia el bien. No existe libertad para el mal, es una contradicción de términos. No hay libertad para el mal. Puede haber libre albedrío para el mal, pero no libertad. La libertad es siempre orientada al bien. Entonces siempre se asoció lo que es el libre arbitrio a algo, una nota congénita al hombre, a la antropología. Mientras que la libertad no, es algo que hay que conquistar en el tiempo, y acá los autores cristianos cambian. Unos dicen, bueno, Ireneo dice, haciéndose hombre, haciéndose humano en el tiempo histórico. San Agustín utiliza la palabra voluntas, tiene que ver con la voluntad, no es la voluntad moderna, por supuesto, pero es la voluntad, o sea, no es la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Eso es otra cosa, la voluntad latina. Y van cambiando en la patrística los autores, pero vemos que las diferencias son muy claras.
Y en este último pasaje, justamente del de Ánima, Tertuliano dice, a ver, lamentablemente no tenemos la respuesta, ¿no? Pero Tertuliano dice que le propuso a Hermógenes, en ese tratado que se perdió, que le dé ejemplos de la capacidad adivinatoria del alma, de la que fue testigo el mismo Platón, porque según Fedro 242 y según Timeo 71, Platón, el alma humana tiene capacidad adivinatoria. Y Tertuliano le dice, no, dame un ejemplo de que el alma humana puede adivinar. Y no sabemos qué ejemplo porque el tratado se perdió, ¿no? Pero sería muy lindo para hacer una reconstrucción de ese tema, ¿no? El otro tratado dirigido contra Hermógenes, que es el que aquí nos ocupa, emprende una discusión cosmogónica. O sea, ahora paso al último punto que quería tocar, que es el punto de la cosmogonía. La cosmogonía tiene que ver con el origen del mundo. Respecto de las concepciones medioplatónicas sobre el origen del mundo y del mal. Hermógenes sigue las tesis filosóficas de su tiempo, según las cuales el mundo fue originado a partir de una materia eterna y preexistente. Es decir, no es que Dios creó de la nada, eso no, para nada, sino que Dios existió siempre, es eterno, y coeterno con Dios la materia, una materia inengendrada, que Dios simplemente no la creó, sino que la trabajó, la modeló y ordenó el mundo. Esas tesis que son tesis del platonismo medio, fueron adaptadas por Hermógenes a una exégesis propia que él hace de Génesis 1.2a, que excluye cualquier referencia a una creación por emanación a partir de Dios mismo. O sea, no es una creación que Dios creó a partir de sí mismo, ni tampoco a partir de la nada. Porque ¿qué dice Génesis 1.2a? Bueno, recuerden lo que dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.2 tiene dos partes, A y B. La parte A dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Génesis 1.2b dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, no, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermógenes toma la primera parte, la parte A, precisamente, y él dice que esa materia no era corpórea ni incorpórea. Ni corpórea ni corpórea. ¿Qué era? Dice, era amorfa e indeterminada, animada por un movimiento impetuoso, turbulento y desordenado, en equilibrio entre el bien se asociaba al orden, y el mal, que era característico de la ausencia de forma. O sea, acá se va a asociar el mal a la materia también. Una simple intervención divina hace que la materia, atraída por el bien, enlentezca ese movimiento turbulento y se deje modelar por la acción demiúrgica de Dios. Ahora, estas especulaciones cosmogónicas surgen de la pregunta por el mal, a su vez, que en este tratado ocupa una sección importante, como van a ver ustedes, es una sección que va del capítulo 10 al 16. Está todo el tratamiento del tema del mal. Con el propósito de exculpar a Dios, para Hermógenes quiere hacer lo que luego va a hacer Leibniz, lo que hacen muchos filósofos, que lo quieren exculpar a Dios del origen del mal, porque un gran problema que tienen las religiones monoteístas es cómo explicar el mal. Porque si hay un único principio supremo, entonces el mal tiene que venir de ahí, no puede haber surgido de otro lado. La religión persa de Zoroastro resuelve mucho mejor el problema. Hay dos principios coeternos, el bien y el mal, que coexisten eternamente y se terminó el problema. Entonces, el bien queda culpado del mal, tiene un enemigo coeterno con él y se terminó. Por eso San Agustín, cuando era joven, tenía 18 años, le quitaba el sueño el problema del mal, ¿qué hizo? Se hizo maniqueo. Sí, de ahí tenía todas las respuestas. 9 años duró, 9 años. Entonces, la materia enlentece su movimiento y se deja modelar por la acción divina que actúa como el demiurgo del Timeo platónico. ¿Qué hace Hermógenes para exculpar a Dios? No encuentra otra solución que remitir el origen del mal a una materia eterna y animada con un movimiento incoherente. Hermógenes encuentra así una explicación sobre la presencia del mal en el cosmos que está fundada en dos hipótesis. Por una parte,
los efectos residuales de la materia caótica primordial atentaron contra el orden y armonía universales. Por otra parte, en el cosmos sensible aparecen los restos del estado anterior de la materia, que son los responsables de la fealdad, del desorden, de la ausencia de forma y de la maldad en el mundo. De este modo, Dios queda totalmente exonerado de toda responsabilidad sobre la presencia del mal. Pero de las hipótesis de Hermógenes no se deduce ninguna igualdad entre la materia y el mal, como infiere Tertuliano en el capítulo 18, porque Tertuliano acá lo está acusando a Hermógenes de algo que Hermógenes no dice explícitamente. Entonces, todo ese capítulo 18 y pareciera que Tertuliano está tirando tiros al aire, porque no hay, digamos, al menos en este tratado, de ahí no se desprende esto. En el Contra Hermógenes, Tertuliano también va a cuestionar la concepción demiúrgica del origen del mundo, sostenida por las escuelas filosóficas de la época, y formulará, después de Teófilo de Antioquía y de Ireneo, por primera vez en la lengua latina, la doctrina de la creatio ex nihilo, de la creación de la nada. Uno de los grandes problemas de la teología cristiana primitiva era el siguiente: si Dios es espiritual y simple, ¿de dónde proceden la materia y la multiplicidad que es inherente a la materia? Porque no podemos hablar de lo múltiple sin materia, ¿no es cierto? En la antigüedad, la cuestión del origen de la materia iba unida a la del origen del mal. Esto ya lo sabemos justamente por Ireneo. Una posible solución es que la materia es coeterna con Dios e independiente de Dios. Teófilo de Antioquía le atribuye esta doctrina a Platón y su escuela, y sostiene Teófilo que esta doctrina resulta inadmisible para un cristiano. Fíjense lo que dice Teófilo en el segundo libro autólico, capítulo 4. Dice: Platón y los de su escuela reconocen que Dios es inengendrado, Padre, hacedor de todas las cosas. También suponen que son inengendrados Dios como la materia, y afirman que ésta es coetánea con Dios. Y acá aparece un término novedoso que es inengendrado, coeterno, que es, bueno, pero me llevaría mucho tiempo escribirlo, simplemente se lo menciono, que es synekmakenai. Es un término novedoso que luego lo utiliza en latín Tertuliano en el capítulo 6. Esto concuerda con la noticia que Tertuliano trae en el capítulo 15 del Contra Valentinianos. Fíjense lo que dice Tertuliano. Dice: pues bien, aprendan los pitagóricos, reconozcan los estoicos también, el mismo Platón también. ¿De dónde ha sacado la materia que pretenden que es increada, su origen y su sustancia para todo ese amasijo del mundo? Lo que está diciendo Tertuliano casi no se puede creer. Bueno, está escribiendo contra los valentinianos. Y lo que le está diciendo a los platónicos es: miren, ustedes tienen que aprender de los gnósticos. O sea, esto es un guiño a favor de los gnósticos. Porque los gnósticos jamás dijeron que la materia es eterna o es inengendrada, sino que la materia surge como la caída de Sofía, la caída de la sabiduría en el pleroma divino. Entonces le dice: aprendan los pitagóricos, aprendan los estoicos, y aprenda el mismo Platón que la materia no es inengendrada, sino que, o sea, en eso le está dando la razón a los gnósticos. Con esta curiosa ironía, Tertuliano dice que los pitagóricos, los estoicos y el mismo Platón deberían leer a los valentinianos. Pues a estos filósofos que suponen que la materia es increada, los valentinianos les enseñarían que están equivocados y que en realidad la materia proviene de las pasiones del pleroma divino. En Hermógenes 1.4 dice: Hermógenes tomó de los estoicos el poner a la materia con el Señor, la cual habría existido siempre y ni habría nacido ni habría sido hecha, no tendría en modo alguno inicio ni fin, de la cual el Señor habría hecho después todas las cosas. Y esta noticia concuerda con el libro segundo del Tratado sobre la Providencia de Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría, que despreciaba profundamente a los estoicos, dice que según los estoicos, Dios no generó la materia prima eternamente, sino que habiendo sido tomada la materia para el uso, por medio de ella hizo el cielo y la tierra y las especies de los animales y las plantas
y todas las cosas. Entonces, Filón, que también era creacionista, porque era judío, dice que los estoicos sostenían que la materia era tan inengendrada. Lo que pasa es que en el estoicismo no es que estaban Dios y la materia. El estoicismo es el Dios, el único Dios que es el Logos, es material. O sea, es un monismo el estoicismo. No hay dos principios coeternos, es un monismo de la materia. Eso es lo que hay que entender también. Bueno, es evidente que detrás de las afirmaciones de Hermógenes están las tesis del platonismo medio, porque voy a mencionar solo 3 autores: Plutarco, Numenio de Apamea y Ático, los 3 platónicos medios, decían que la materia indeterminada es ingénita, porque no hay causa alguna que la haya engendrado, y además se encuentra fuera del tiempo. Es tan antigua como el demiurgo y es causa del mal, ya sea por sí misma o por el alma perversa que la mueve con ese movimiento caótico y turbulento. Ya voy terminando, Según estos autores, la noticia del Timeo implica una sucesión temporal, ya que el cosmos, obra del demiurgo, acaece en el tiempo. Por su parte, los neoplatónicos, que no son los platónicos medios, desde Porfirio sostienen que la materia indeterminada no es ingénita, o sea, que fue engendrada, porque la engendra una causa superior al demiurgo por fuera del tiempo. ¿Y quién engendra? ¿Quién sería el demiurgo para los neoplatónicos? El alma del mundo. Y el alma del mundo viene del nous, del intelecto, y el nous viene del uno. Entonces hay una causa superior a ella que la engendra, y por lo tanto no es inengendrada. Y la engendran justamente fuera del tiempo. La misma causa que lo engendró a él está fuera del tiempo, por lo cual aquella le resulta connatural. Es decir, para los platónicos medios la materia es modelada por el demiurgo en una sucesión temporal, se da en el tiempo. Para los neoplatónicos la materia no es eterna, fue engendrada por causas que están fuera del tiempo y por lo tanto es connatural con la atemporalidad. Entonces, para los neoplatónicos la noticia del Timeo no se da en el tiempo. ¿Y cómo explica? Porque el Timeo parece que habla en el tiempo. Dice, no, el Timeo imposta un lenguaje temporal para distinguir a la gente de su obra, o sea, al demiurgo del mundo, y describir la sucesión de lo que coexiste por necesidad, que son el demiurgo que coexiste con las ideas y que coexiste con la materia prima, porque el demiurgo platónico realiza su acción desde siempre, ex aediu, dice el texto del Timeo, pero no se da en el tiempo. El lenguaje es temporal para que nosotros podamos entender cómo se da la secuencia. El cristiano Hermógenes adoptaba una posición intermedia entre estas dos descritas previamente. Sostenía que Dios hizo el universo a partir de sí mismo, o de la nada o de algo extradivino. En la tradición asiática de la patrística, Justino, porque hay que ver qué tradición tenía detrás Hermógenes, porque Hermógenes no solamente era filósofo, era platónico medio, como ya vimos, tenía las tesis platónicas, pero era cristiano. Y el cristianismo que él tenía era fundamentalmente el de Justino. ¿Y qué decía Justino? Justino dice que Dios creó él mismo el universo a partir de la materia informe, expresión que también aparece en el capítulo 11 del libro de la Sabiduría, Sabiduría 11:17, que dice ex amorphum giles, o sea, de la materia amorfa. Y también asegura que Platón tomó esta doctrina, dice, de nuestros profetas, es decir, de Moisés. O sea que a Platón le habría enseñado a Moisés cómo se hizo el mundo. Hipólito de Roma le atribuye esta doctrina también a Valentín. Y Justino ha recibido la expresión platónica, que es desde la materia amorfa, no de Platón, o sea, sino del platonismo medio, no de los textos de Platón, sino de los seguidores del platonismo medio. Porque Platón no se refiere nunca al receptáculo original como giles, como materia. Platón no habla así. Los platónicos hablan así, pero Platón no. ¿Cómo se refiere Platón con qué palabra griega se refiere Platón al receptáculo de las formas? Al receptáculo, con la palabra eidos, no con la palabra giles. Y con la palabra eidos se está diciendo otra cosa, porque con la palabra eidos
es una palabra mucho más cercana a la usía que utilizan los valentinianos de la noticia de Hipólito. Entonces, Platón está más cerca de los cristianos que sus seguidores. Por eso Justino dice, bueno, Platón tiene que haber aprendido esto de los profetas. Justino, digamos, bueno, empiezo de otra forma. Bazin, que es uno de los grandes estudiosos de este texto, ha demostrado que en Hermógenes aparece la misma asociación que hace Justino entre el Génesis y el platonismo medio respecto de la doctrina de la materia. Porque si Justino era verdaderamente partidario de considerar a la materia como un principio o eterno con Dios, su discípulo, que cayó en desgracia, ¿no? Porque también fue eliminado del santoral católico, de la patrología católica, Tasiano de Siria, no, en ese sentido es más ortodoxo que Justino. Fíjense lo que dice Tasiano. Dice, nuestro Dios no tiene principio en el tiempo, siendo Él solo sin principio, y al par principio de todo el universo. O sea, Tasiano, que quedó fuera de la ortodoxia, es más ortodoxo que Justino al decir que la materia no es eterna, ¿no es cierto? Sino, porque para Justino la materia era un principio coeterno con Dios. Entonces, Hermógenes toma esto. Con toda esta tradición filosófica a sus espaldas, ahora, ¿cómo interpreta Hermógenes la segunda parte de Génesis 2? Génesis 1:2. Como una mención a la materia amorfa en la que se da la confusión de elementos. Y el texto muestra a partir de aquí un interesante contrapunto con Tertuliano, porque Tertuliano rebate la posición de Hermógenes diciendo que la misma realidad no puede ser a la vez amorfa, o sea, sin forma, y contener especies distintas. Porque lo que le decía Hermógenes es que la materia, digamos, ahí se daba la confusión de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua. Pero si es amorfa no tiene elementos, le dice Tertuliano. Entonces, no va por ahí. Hermógenes sostiene que el texto bíblico no dice que los 4 elementos hayan sido creados por Dios. Pues si son idénticos a la materia prima, hay que recordar que la materia prima es increada y por lo tanto los elementos son increados. Entonces Tertuliano le retruca y le dice que al decir que Dios ha creado el cielo y la tierra, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ahí se incluyen en este conjunto todos los elementos. Es decir, cuando dice cielo, se refiere al espíritu y al agua. Cuando dice tierra, se refiere a las tinieblas y al abismo. Quiere decir que en el versículo 1, que dice los cielos y la tierra, está concentrado lo que luego se despliega en Génesis 1, 2, A y B. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tiniebla y abismo corresponderían a la expresión tierra, y espíritu y agua corresponderían a la expresión cielo. Esa es la solución de Tertuliano. Ahora, ¿cuál era la postura de Platón? No se sabe. Clemente de Alejandría, en Estrómata, libro V, sostiene que no resulta fácil saber lo que pensaba Platón al respecto. Empieza enumerando a quienes consideran que no es Dios el único principio, sino que junto a él hay que colocar a la materia. O sea, esto hace Clemente, ¿no? Y dice, los que pensaban esto, que había 2 principios, Dios y la materia, son los estoicos, Platón, Pitágoras, Aristóteles y los peripatéticos. Esto dice Clemente. Pero unas líneas más abajo, de Estrómata, libro V, cita a Timeo 48 y se pregunta si Platón no sabría, de modo misterioso, que el arjé, el principio, es único y que por lo tanto la materia procede de Dios, como parece sugerirlo Timeo 48. Justino, en Primera Apología, capítulo 59, dice que Platón tomó de Moisés la doctrina de la creación del mundo a partir de una materia amorfa, pero no dice si para Moisés, el supuesto autor del Génesis, esta materia es creada o increada. No lo dice. En el diálogo con Trifón, ¿se acuerdan que Justino habla con un anciano y le pregunta cosas al anciano? Y el anciano le dice, solo Dios es inengendrado e incorruptible. En cambio, todo lo demás, o sea, la materia incluso,
después de él es engendrado y corruptible. Y el anciano agrega que no puede haber una pluralidad de seres inengendrados, solo Dios, no puede haber ni siquiera dos inengendrados. Entonces esto de Dios y la materia no puede ser. Por tanto, es claro que Justino creía que la materia amorfa es engendrada. Pero no queda claro, según Justino, la hipótesis de Platón. Entonces, ¿qué hace Justino? Va y le pregunta al anciano. Y le dice si esta verdad le fue desconocida a Platón y a Pitágoras. ¿Y saben lo que le contesta el anciano? A mí no me importa nada de lo que pensaron Platón y Pitágoras. Así que quedamos sin respuesta. Totalmente no queda claro lo que pensaba Platón al respecto. Orígenes, teólogo alejandrino del siglo III, en el libro segundo del Tratado sobre los Principios, dice estar sorprendido ante el hecho de que la tesis de que la materia es increada e independiente de Dios haya sido sostenida por tantos. Ahora, no da ningún nombre, ni tampoco menciona a Platón, así que Orígenes también nos deja en la oscuridad en este sentido. El pseudo Justino, en la Coortatio ad Gentiles 8a, dice que Platón es ambiguo. Primero dice que la materia es inengendrada y luego dice que es engendrada. O sea, en el Timeo 51 dice que es inengendrada y en el Timeo 48 dice que es engendrada. La materia prima de Hermógenes reviste un carácter contradictorio, pues no es corpórea ni incorpórea, o es ambas cosas a la vez, a lo que Tertuliano responde diciendo que el movimiento es incorpóreo. Pero el movimiento no es un componente de la sustancia, sino un accidente en relación con el estatus de la sustancia. Bueno, acá va a haber una discusión, que no voy a entrar ahora, acerca de si Dios creó la materia y el movimiento como cosas separadas, o Dios creó la materia en movimiento. A esto lo estudiamos en filosofía de la naturaleza. En toda la historia de la naturaleza está esto, como que Dios creó la materia por un lado y el movimiento por otro. En cambio, el materialismo dialéctico, por ejemplo, de Engels, dice que no, que es la materia en movimiento, eternamente en movimiento, o sea que están juntas. La materia de ser corruptible ya tiene incorporado el movimiento. Ya tiene incorporado el movimiento, exactamente. Eso dice incluso la filosofía contemporánea. Bueno, Danielou dice que el método de Tertuliano se transparenta en esta discusión porque, por un lado, hace una exégesis propia de Génesis 1.1.2, muy extraña a las tendencias apocalípticas que caracterizaban las interpretaciones de su siglo. Y por otro lado, demuestra conocer las tesis platónicas que apoyan la teoría de Hermógenes y solo las menciona para dejar en claro que aún en caso de ser aceptadas, su hipótesis sigue manteniéndose. En su exégesis literal expuesta en el tratado se revelan categorías organizadoras de su pensamiento. Por ejemplo, Census Dei Aeternitas, Divinitas Gradum, non habet, o sea, Dios no tiene grados, o el estado de la materia, el status materia. Bueno, y así consideramos que el texto latino que presentamos, porque nosotros cuando presentamos esta obra, la presentamos con el texto latino, iba a ser bilingüe, esa era la intención. Y tomamos el texto de Chapot y lo único que hicimos fue modificarle algunas referencias del aparato crítico que ya estaban en Chapot, entonces lo que hicimos fue apuntar otras que estaban en otros para no publicar lo mismo. Y bueno, y desde Madrid nos dijeron que no, que esto no tenía sentido hacer esto, entonces de ahí nosotros no pudimos publicar el texto latino. Y cuando consultamos en Losada nos dijeron no, nosotros publicamos solo en castellano. Así que lamentablemente el trabajo que hicimos con el texto latino no salió a la luz. Lo importante es que creo que el mérito que tiene este libro es que es el primer tratado en el mundo en español, una edición crítica en español del Adversus de Hermógenes. No había otra hasta entonces. Había italianas, pero no había ninguna en español. Y también lo bueno es que nosotros lo terminamos cuando se cumplían 500 años de la editio princeps de las obras de Tertuliano. Lamentablemente, por cuestiones editoriales, salió en el 2022. Pero en el 2021 se cumplieron 500 años de la editio princeps. ¿Qué es la editio princeps? La primera edición salida de la imprenta. Es decir, que en el año 2021 se cumplieron 500 años, porque fue en el 1521,
que salió de la imprenta inventada por Gutenberg, la primera edición de todas las obras de Tertuliano. Y la editorial, como lo demoró, ahí nos arruinó el aniversario. Bueno, nada más, esto quería presentar nomás. Este libro hay un ejemplar ya que va a biblioteca hoy mismo y otros ahora que vamos a mencionar solamente con Nicolás. Bueno, por acá nada más entonces. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera liberar a los chicos que tienen que ir a rendir inglés, puede ser, porque tienen que rendir inglés y no quisiera retenerlos. Y no sé, con el permiso de la señora rectora, le puedo pedir a Nicolás que pase para que él nos cuente más o menos los libros que recibió del profesor García Bazán para donar a la biblioteca de la UCAMI también. Así que principalmente el doctor Alvin esté con nosotros. Quizás ustedes también, como yo sentí, como que algo ardía en nuestro corazón mientras el doctor Alvin iba hablando acerca de esto, y es algo muy importante y es algo muy hermoso el hecho de poder ser parte de una tradición, el hecho de poder ser parte de una línea de pensamiento, el hecho de poder ser parte de una calidad humana que también nos da la filosofía y a quienes la aman, así que estoy muy contento y honrado de esta presencia. Por otra parte también, hablando de presencias y de honra, tuve la oportunidad de recibir 2 ejemplares muy importantes que me ha dado la oportunidad de tener una de las conversaciones más hermosas que he tenido en mi vida con el maestro Francisco García Bazán. Tuve una oportunidad primeramente en 2022 en el cual pude ir y conocer su biblioteca, conocer su casa, poder sentarme y poder hablar con él. Francisco García Bazán es una inminencia para la filosofía y también, sobre todo, ha sido muy enriquecedora. Ha tenido una humildad para conmigo a la altura de esta persona. Como Alvin, han tenido humildades grandísimas de sentar y poder explicar, de poder hablar de su trayectoria, de su vida, de su obra, de su consejo. Ha sido muy lindo, muy lindo, y me ha ayudado mucho también he crecido en la vida. Así que hemos tenido esa primera gratitud y regalo de esta obra de Gnosticismo, Esencia, Origen y Trayectoria, que ya está donada Universidad de la UCAMI. Hicimos una entrega conjunta el año pasado, me parece. Hicimos una entrega conjunta. Puede ser. Puede ser el año pasado. No en un acto formal. No en un acto formal, por eso también estamos acá. Claro. Y justamente este año, a la vuelta de mi experiencia de Estados Unidos, también me volví a abrir sus puertas Francisco, y fue muy lindo porque yo cuando fui lo conocí y estaba totalmente maravillado, como cualquiera de nosotros, de poder hablar con él y sentarme y poder escuchar sus experiencias, poder escuchar su vida. Es una persona muy enriquecedora en experiencias, y ahora he tenido la oportunidad de ser parte de mirar y chequear y ver su biblioteca, sobre todo ahora que estoy haciendo mi tesis. Había muchas obras y muchos artículos que quizás a veces es muy difícil de conseguir, sobre todo en filosofía, y el hecho de poder tener acceso a la biblioteca de una de las personas más reconocidas en el ámbito ha sido también algo muy enriquecedor nuevamente para mí, y ha donado esta obra de El conocimiento oculto, que ha sacado justamente por la editorial Trota. Tiene la característica que es un homenaje a Francisco García Bazán, homenaje por su cumpleaños. En realidad fue el segundo homenaje que le hicimos cuando cumplió 75 años. Entonces, esa obra la comenzamos después de la pandemia, o sea, la comenzamos porque somos 3 los editores de esa obra. Patricia Zimmer,
Juan Bautista, que es su hijo, y yo. Y estando en pandemia en 2020, nos enteramos que había salido ya de la imprenta no sé, vos contarlo si querés, Nicolás, pero no es un libro escrito por García Bazán, sino que es un homenaje a García Bazán donde escribimos más de 20 autores, justamente, que va en conocimiento oculto, porque son los estudios del gnosticismo y demás. Incluso escribe Antonio Piñero, el famoso historiador del cristianismo antiguo de Madrid, de la Complutense de Madrid, que escribió también un capítulo de homenaje. Así que haya donado ese libro me parece un tesoro invaluable, porque hay autores de primera línea allí que han escrito. También, como yo lo pensaba, como decía al principio, creo que el hecho de Francisco García Bazán, que a la vez tuvo la mentoría de Antonio Orbe, y a la vez también conecta con la tradición de Arri, nos conecta a nosotros, y estos libros son muy importantes porque conectan a los Cami con toda esa tradición. Entonces es algo que nos hace parte a nosotros. Y para mí, que quizás como alumno, como ustedes, y que está como del otro lado, el hecho de tener una experiencia, de poder sentarme y poder escuchar, porque simplemente es escuchar a lo que grandes maestros tienen para hablar o para enseñarte, es algo invaluable. Así que también agradezco a Alvin y a los Cami por el espacio y por esta vida. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Alvin por estar presente acá, por darnos la excelente charla, conferencia que nos dio, por la presentación del libro, y bueno, y a todos los presentes, al Centro de Estudios Clásicos que permitió que hoy podamos escucharlo al doctor Alvin. Y bueno, muchas gracias por los libros que van a quedar acá en la biblioteca para que todos los estudiantes y docentes puedan poder leerlos y disfrutarlos. Y bueno, para Cami, para la autoridad de Cami, este momento es muy importante. Quizás hoy no pudieron estar quizás más personas porque es una fecha bastante compleja por los exámenes, pero creo que los que pudimos disfrutar de la charla del doctor nos vamos muy contentos y gracias, doctor, por el esfuerzo también de acercarse, de poder estar acá y compartir su trabajo de investigación, y también al doctor que donó nuestro libro. Muchas gracias. Gracias también a las palabras de su nombre, perdón. Nicolás. ¿Cómo? Nicolás. Por compartir también la experiencia, y creo que es muy bueno que ustedes algún día puedan vivir lo que él vivió también con los grandes, pero teniendo al doctor ya creo que es muy importante. Muchas gracias.